Vamos a continuar con lo que es los temas introductorios de lo que es la microbiología básica. Y vamos a ver nosotros en esta mañana un tema muy importante, como todos los que ustedes han visto, como es la morfología y estructura bacteriana. Como el jefe presentó la vez pasada al staff de sus docentes, ¿verdad que sí se podían sentar? Y lo podían hacer rápido. Qué mala costumbre de los salvadoreños, ¿verdad, jóvenes? Yo no sé, le dieron las instrucciones. Nosotros trabajamos con gente adulta. Bueno, entonces, como el jefe presentó su staff la semana pasada, pues yo formo parte de ese staff, ¿verdad? Yo soy la MSC, o sea, la Máster en Ciencias, Aida Verónica Pérez. Soy profesora de este departamento, profesora PU3 del Departamento de Microbiología de esta facultad, ¿verdad? Y voy a tener a cargo algunos de los temas que vamos a ver en esta materia. Y uno de esos temas, guarden silencio, por favor. Entonces, uno de esos temas es la estructura, la morfología y estructura bacteriana. Como en todas mis clases, vamos a hacer una cosita. Vamos a esperar que la compañera se siente. Como en todas mis clases, vamos a hacer una cosita. A partir de esta clase, pues yo le voy a presentar siempre los objetivos específicos del tema. ¿Por qué? Porque en base a esos objetivos, yo he elaborado la clase y ustedes van a estudiar en base a esos objetivos. Sin embargo, recuérdense que además de objetivos específicos, tenemos contenido que está en su programa. Entonces, en los contenidos están más ampliados lo que son los objetivos específicos. ¿Qué pretende la coordinación al final de esta clase? Pues que ustedes tengan la capacidad de diferenciar entre una célula procariota y una eucariota. Yo creo que si ahorita ya les pregunto, ustedes ya más o menos saben. Ya vamos con el cuarto tema y tenemos que arrancar con buenas bases. Además de eso, reconocer las principales morfologías bacterianas y particulares más sobresalientes de las bacterias, identificar las principales agrupaciones bacterianas, describir las estructuras permanentes en una célula bacteriana y la respectiva función de estas estructuras, diferenciar estructuralmente la pared celular de la bacteria gram positivas y gram negativas, reconocer las estructuras bacterianas anexas o anejas y su respectiva función, y finalmente describir de forma general la división de una bacteria típica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar una vez que les he leído los objetivos específicos. ¿Por qué la microbiología se enfoca estructuralmente en las bacterias? Porque no solo microorganismos son bacterias, ¿o sí? No, ¿verdad? Microorganismos son parásitos, microorganismos son hongos e incluso las bacterias. Pero la microbiología, a ellos les resulta más fácil estudiarlas porque las bacterias crecen rápidamente. En cuestión de unas 2 horas, el crecimiento bacteriano ya está bastante multiplicado. Entonces, son fáciles los medios de cultivo in vitro de tener, más baratos que, por ejemplo, un cultivo celular, ¿verdad? Entonces, en base a eso, la microbiología ha utilizado tradicionalmente a las bacterias para poder estudiar los microorganismos. Y ahí tenemos nosotros una pequeña definición de lo que son bacterias. Y vamos a ver que una bacteria es un microorganismo, o sea, un organismo
unicelular que es de tamaño muy pequeño. El tamaño de las bacterias varía en diámetro de 0,1 a 3 micrómetros y de largo aproximadamente 8 micrómetros. Entonces, si nosotros vemos este tamaño en el diámetro, vemos que la bacteria alcanza o se encuentra dentro del rango de la resolución del microscopio de luz corriente, del microscopio de campo visible, del microscopio que nosotros utilizamos ahí abajo en el laboratorio y en cualquier laboratorio. Entonces, por eso son organismos, microorganismos que se observan al microscopio. Unicelulares ya se los explicaron, y algo bien característico de las bacterias es que carece de organelos que están recubiertos de membrana. Y ahí vemos que las bacterias no tienen núcleo, ¿o sí? No, ¿verdad? No tienen núcleo verdadero. ¿Y entonces cómo se reproducen? Si no tienen núcleo, ¿qué tienen? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que las bacterias se reproducen si no tienen núcleo? Mitosis. Si estamos diciendo que no hay núcleo, ¿qué tienen las bacterias? Simplemente ADN dispuesto en un sitio, pero sí tienen ADN, se reproducen, ¿verdad? Entonces, lo que no tienen es el núcleo recubierto ¿con qué? Con membrana. Por eso se llaman procariotes. Ya se los explicaron en la primera clase. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Procariote viene del griego pro o pre, que significa antes, y carión, que significa ese término griego, núcleo. Entonces son organismos que se desarrollaron antes del núcleo. No presentan núcleo, pero sí presentan ADN, molécula de ADN. ¿Por qué? Porque se reproducen por fisión binaria. No cuenta con mitosis, no cuenta con meiosis, no son organismos pluricelulares, ¿verdad? Además de eso, no cuenta con aparatos de Golgi, porque no hay estructuras membranosas. No existe eso en una bacteria. No hay retículo endoplásmico, no mitocondrias tampoco. Entonces vamos a recordar eso. No tiene núcleo y no tiene ningún organelo membranoso. Ese es una bacteria. Muy bien. Luego de la definición, vamos a ver entonces la comparación entre lo que es una célula procariota y una célula eucariota, ¿verdad? Ya definimos que el material nuclear está relativamente desorganizado. ¿A dónde se encuentra? En el citoplasma. No tiene núcleos, pero sí tiene ADN, y el ADN conforma una estructura muy parecida al cromosoma, y por lo tanto decimos que tiene cromosoma, ¿verdad? Pero la mayoría de las bacterias presenta solamente un cromosoma con múltiples ramas de replicación, ese cromosoma, fibrillas, en el lugar donde está. Entonces, las bacterias son haploides, diferente de las células eucariotas. Esas sí tienen núcleo verdadero. Si hay un núcleo, acordémonos de biología, ¿verdad? Que sí hay un núcleo delimitado por una membrana, o sea, un núcleo recubierto con membrana. Y recordemos que las células eucariotas cuentan con 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XY, que es el que determina, en nuestro caso, el género, ¿verdad? Luego, las bacterias tienen una membrana
trilaminar, estamos hablando de una membrana citoplasmática. Una membrana citoplasmática trilaminar y presentan pared celular de mucopolisacáridos, con excepción de algún género, como está allí, el micoplasma, que no presenta pared celular. Las bacterias gram negativas, ya vamos a ver qué es eso de gram negativas, además de la pared, o sea, como parte, mejor dicho, de la pared, tiene una membrana externa. Es decir, que las bacterias presentan mayor complejidad a nivel de la envoltura. Ahí está la complejidad de las bacterias. ¿Por qué la envoltura es compleja en las bacterias? Porque hay que recubrirlas, hay que mantener la bacteria viva a través de la presión osmótica, es decir, la regulación de la presión osmótica. Mientras que las células eucariotas sí tienen membranas trilaminares, es cierto, ¿verdad? Pero no tienen pared. La mayoría de las células eucariotas no presentan pared como lo presentan las bacterias, con la complejidad que presentan estas. Además, recordemos, vamos a pasarnos acá, que las membranas celulares de todas las bacterias van a carecer de esteroles. ¿Y quiénes sí tienen esteroles en la membrana trilaminar citoplasmática? Pues la célula eucariota. ¿Qué hacen los esteroles en la membrana trilaminar citoplasmática? Pues le da estabilidad a el cambio de presión osmótica. Pero, ¿por qué las bacterias no lo necesitan? Porque tienen pared. Se están quedando porque yo voy a preguntar en medio de la clase y eso me da la pauta si ustedes me están comprendiendo. Entonces, dijimos que las bacterias tienen membrana trilaminar citoplasmática y además, ¿qué más tienen? Léalo. Tienen pared celular. O sea, las células procarióticas tienen membrana trilaminar citoplasmática y pared celular. No es lo mismo, ya vamos a ver. ¿Y la célula eucariota tiene pared? No, la mayoría de veces no tiene, ¿verdad? Lo que tenemos son membranas celulares, pero esas membranas celulares tienen en parte de su contenido hay esteroles en medio de la bicapa lipídica. ¿Y para qué sirven los esteroles? Los esteroles sirven para mantener la presión osmótica y que la célula no estalle. Todo eso lo vieron en biología, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Si estamos estableciendo diferencia con las procariotas, si la eucariota tiene en su membrana esteroles, ¿la procariota tiene? No, con seguridad no, excepto algunos géneros como el micoplasma. Y ya les voy a decir por qué más adelante. Los micoplasmas sí tienen en sus membranas citoplasmáticas esteroles y ellos son la diferencia en la regla de la pared de las bacterias, ¿verdad? Muy bien, además de eso vamos a ver la síntesis de proteínas, pues en las bacterias se verifica a nivel de los ribosomas. Los ribosomas son estructuras, no son organelos membranosos, y vamos a ver que los ribosomas en las bacterias, en los procariotas, tienen un menor tamaño, una menor ¿cómo se llama? Densidad de sedimentación, 70S. Las unidades son más pequeñas con respecto a los ribosomas que presentan las células eucariotas, que presentan una unidad de sedimentación 80S. ¿Por qué? Porque las unidades de esos ribosomas son diferentes, de mayor tamaño. El transporte de electrones en las bacterias, o sea, en la célula procariota, se realiza. Si no tiene ribosomas, ¿a dónde se va a realizar? ¿A dónde se realiza el transporte de electrones para generar energía en la célula eucariota? ¿A dónde?
en la membrana de la mitocondria. Y entonces es allí en donde se produce ATP, y se produce en buena cantidad de ATP, ¿verdad? Entonces, en el caso de la célula procariota, el transporte de electrones, como no hay ribosomas, se va a realizar a nivel de la membrana citoplasmática. Ahí se realiza el intercambio de electrones, ¿verdad? Y se produce energía en forma de ATP, pero no en la cantidad que se produce en la célula eucariota. No es tan eficiente como el proceso que se realiza en la célula eucariota, pero sí hay transporte de electrones, ¿verdad? Y eso es importante, porque algunos de los mecanismos, como el movimiento por flagelos, utiliza el intercambio de protones para generar energía en forma de ATP y mover el flagelo, ¿verdad? Los apéndices extracelulares, como ese que les estoy mencionando, los flagelos, esos están formados o constituidos sobre todo por proteínas helicoidales, mientras que los apéndices en las células eucariotas están formados sobre todo por microtúbulos con ordenamiento de 9 a 2, ¿verdad? Y la actividad metabólica es mucho mayor en las bacterias porque realiza diferentes procesos: respiración aerobia, no aeróbica. Aeróbica es ¿verdad? Está mal, es aerobia. Respiración anaerobia, fermentación, mientras que la variación metabólica o la variabilidad metabólica en la célula eucariota es más limitada. Bueno, pero eso lo van a ver ustedes cuando vean fisiología bacteriana. Veamos entonces quedan claras las diferencias. Aquí. Copie. Entonces veamos la diferencia, la morfología bacteriana. ¿Cuáles son las 3 morfologías básicas en una bacteria? En las bacterias. 3 morfologías básicas de las bacterias. A ver, ahí el compañero. Ya se las mencionaron. ¿Cuáles son las 3 morfologías básicas que presentan las bacterias? ¿Cuáles? Y espiril. ¿Verdad? Muy bien, son 3 morfologías básicas: cocos, bacilos y espirilos, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué las bacterias tienen formas diferentes? Y la razón es la siguiente: es porque las morfologías, las diferentes morfologías, dan un plus, es decir, un valor selectivo a ese microorganismo con respecto a las condiciones ambientales. Ayudan a que las bacterias puedan adaptarse. De hecho, hay ciertos géneros de bacterias que presentan subformas. ¿Por qué subformas? Porque cuando hay cambios o variaciones en las condiciones ambientales, pueden cambiar su forma, y a ese cambio, a esa morfología de esas bacterias que no lo tienen todos, se llama pleomorfismo. No todas las bacterias son pleomórficas, pero algunas tienen esa capacidad de adaptarse a condiciones más adversas y cambiar la forma. De hecho, los bacilos no van a resistir las condiciones adversas como lo resisten los cocos. ¿Por qué? Porque los cocos tienen una morfología redonda más pequeña que el bacilo, y esa morfología más pequeña, ese tamaño más pequeño, contribuye a que la bacteria pueda sobrevivir, a la supervivencia de la bacteria frente a presiones ambientales. ¿Y cuáles son las 3 presiones ambientales principales o primarias a las que se enfrentan las bacterias? Pues la adquisición de nutrientes, la división celular y los predadores o depredadores también bacterianos. Entonces, el cambio de
de esa morfología está relacionado con eso. Por eso es que existen diferencias, ¿verdad? Incluso dentro de los mismos géneros. Los cocos, como vemos aquí, pues es una de las morfologías, de las 3 morfologías básicas que pueden presentar las bacterias. Generalmente los cocos son redondos, pueden ser ovalados, alargados, de extremos achatados, ¿verdad? Así pueden ser los cocos. Y los cocos, vamos a ver nosotros que de acuerdo al plano de división, si solo existe un plano de división en los cocos y este es vertical, vamos a ver que puede quedarse unidos 2 cocos, 2 unidades y forman los diplococos. Cuando el plano transversal hace que los cocos queden unidos en más de 2 unidades, formando cadenas, forman los estreptococos. Ahí estamos hablando de disposición, ya no solamente de morfología, sino que estamos hablando de agrupación o disposición bacteriana. Pareciera aburrido, pareciera poco interesante, pero es importante cuando vamos allá abajo al laboratorio. ¿Ok? Cuando vamos allá abajo al laboratorio me dicen unas cosas que yo no sé de dónde lo sacan, ¿verdad? Entonces, ahora, si el plano de visión es en 2, o sea, en 2 dimensiones, así como ustedes lo pueden ver acá, y quedan unidos los cocos en 4 unidades, se forman las tétradas, exactamente así. Si los cocos se dividen en 3 planos, 2 verticales y un transversal, va a formar y quedan unidos los cocos en grupos de 8, forman las sarcinas. Esa es la agrupación, sarcina, tétrada, estreptococos y diplococos, ¿verdad? Son redondos, son cocos, pero con agrupaciones diferentes, y eso es genética de la bacteria. Y aquellas bacterias que no tienen un plano de división definido, pero forman unas placas unidas entre sí, ¿verdad? Son los estafilococos, formando pequeños racimos, ¿verdad? Y esos son los estafilococos. Entonces ahí vemos la morfología redonda de cocos y vemos la agrupación. Veamos entonces la otra morfología básica, los bacilos, alargados en forma de bastón. Estos van a tener menos planos de división que los cocos, ¿verdad? Y vamos a ver que pueden presentarse la morfología sola de bacilo, ¿verdad? O pueden los bacilos quedar unidos entre sí, 2 unidades de bacilos, y formar los diplobacilos. Perdón. Cuando los bacilos quedan unidos por varias unidades entre sí, forman estreptobacilos. Y si son bacilos alargados pero con extremos achatados, son cocobacilos. A la par tenemos la otra morfología, los espirales. Los espirales son bacterias que tienen su cuerpo alargado pero formando hélices. Y ahí tenemos dentro de estos espirales aquellas bacterias que tienen forma de coma, como por ejemplo los vibriones, o aquellos espirales que son la espiral más rígida y forman menos ondulaciones, se llama espirilo. No me vayan a poner, si yo les pregunto, la tercera forma básica de las bacterias es espirilo. No, esa es una subforma dentro de los espirales. Estoy diciendo que esta bacteria tiene su cuerpo elongado, pero la elongación se ve diferente porque hay la formación de unas hélices, y las hélices son más rígidas, más separadas
¿Que quién? Que la siguiente morfología, que serían las espiroquetas, en donde las hélices o el espiral es más flexible y ondulado, pueden ver ustedes el dibujo, y entonces se llama espiroqueta. Entonces, las formas son los espirales, las comas, los espirilos y las espiroquetas. Esas son las formas básicas. Pero además de esas formas básicas, existen otras como estas, ¿verdad? Que son bacterias que forman acúmulos de colonias, ¿verdad? Como marañas, ¿verdad? Y tenemos bacilos que tienen extremos alargados y se llaman fusobacilos, o de forma fusiforme, de forma estrellada, de forma cuadrada, y hay una bien característica en forma de bastón que lo vamos a ver, que lo presentan sobre todo los corinebacterios, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son las formas básicas que ustedes ya las habían visto y que no me contestaron así como muy rápido. Estudien, jóvenes, copien y estudien, así van a lograr pasar enfermedades transmisibles. Estoy pensando en otra cosa. Muy bien, dentro de las estructuras permanentes que presentan las bacterias tenemos material genético, ribosomas, membrana citoplasmática y pared celular. Y vamos a ir de adentro hacia afuera. Y voy a preguntar, entonces, la célula procariota es, ya vimos, más sencilla que la eucariota a cualquier nivel, excepto ¿en qué estructura? ¿En qué? En la envoltura, en su envoltura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de las estructuras citoplasmáticas importantes tenemos el material genético. Ya vimos nosotros que el material genético está formando cromosomas, un solo cromosoma es haploide, la mayoría de las bacterias presentan uno solo. Existen excepciones, ¿verdad?, en la regla, y lo van a ver en la clase de genética bacteriana. Entonces, a este material genético, por no presentar la membrana y estar formando o estar ubicado en una posición X o en una posición determinada en el citoplasma de la bacteria, se le conoce como nucleoide, no núcleo. La licenciada no dijo núcleo, dijo nucleoide, ¿verdad? Y ese nucleoide está formado por una sola hebra. Generalmente en las bacterias la hebra de DNA es una sola y está súper enrollada, o sea, no está así. Así es para que ustedes vean que cuando esa hebra de DNA se desenrolla por X razón, presenta un mayor tamaño que el tamaño normal total. Es mucho más grande. ¿Y qué hace que esa hebra de DNA se encuentre súper enrollada en las bacterias? Pues la presencia de ciertas proteínas que condensan a ese material genético. Son proteínas parecidas a las histonas. No son histonas, son proteínas que hacen que se produzca el fenómeno de superenrollamiento en este material genético, ¿verdad? Entonces, vemos, también habíamos visto que ese material genético se ubica o se encuentra formando fibrillas, y aquí lo tienen ustedes, las fibrillas de ese material genético. Muy bien, además del DNA, del cromosoma bacteriano, puede existir en algunas bacterias también un material extracromosómico. ¿Qué quiere decir eso? Que no forma parte del ADN bacteriano, sino que es una molécula, si bien es cierto, de DNA, pero que ha sido adquirido o ha sido heredado hacia esa bacteria
bacteria. Por eso decimos material extracromosómico. Eso es un plásmido. Cuando el profesor pregunte o la profesora pregunte qué es un plásmido, por favor se lo definen, porque yo se los he definido acá. Ese material extracromosómico es replicable independientemente del material genético de la bacteria. Y aquellas bacterias que presentan plásmidos o plásmido le da un plus, le da una característica especial sobre el resto de las bacterias que no lo tengan. El plásmido sí puede integrarse, ya me pasé, el plásmido sí puede integrarse a nivel de lo que es el cromosoma o puede estar independiente también, ¿verdad? Pero le va a dar eso, características especiales a las bacterias. ¿Qué más estructuras tenemos en el citoplasma? Enzimas de transporte, pigmentos fotosintéticos para las bacterias que realicen fotosíntesis. La mayoría de bacterias que parasitan al humano o que infectan al humano no producen fotosíntesis. Gránulos de almacenamiento con volutina, ¿verdad? Ribosoma, ya vimos, con la subunidad 70S, en donde se realiza la síntesis de proteínas. Eso es lo que se encuentra en el citoplasma bacteriano. Sencillo el organismo, ¿verdad? Entonces, la complejidad viene acá en lo que son sobre todo la membrana y la pared celular. La membrana citoplasmática de las bacterias está constituida, es una bicapa lipídica semejante a la de las células eucariotas, con excepción de ¿qué? La membrana citoplasmática es una bicapa lipídica. ¿Saben dónde está la membrana citoplasmática, verdad? ¿Qué está cubriendo la membrana citoplasmática? ¿Qué estructura está o qué compuesto está cubriendo la membrana citoplasmática? El citoplasma, ¿verdad? O sea, acá. Esto es el citoplasma, que es una sustancia coloidal, ¿verdad? Entonces, la membrana va a estar inmediatamente después del citoplasma y la composición química de la membrana citoplasmática de las bacterias es una bicapa lipídica, ¿verdad? Pero, además de tener fosfolípidos, ¿qué va a diferenciar? Porque aquí dice que es semejante a las células eucariotas, pero ¿qué lo va a diferenciar si es semejante? Si tiene homología con las células eucariotas, ¿qué la va a diferenciar? ¿La carencia de qué? De esteroles, correcto. No presenta esteroles, con excepción de ¿qué género? El micoplasma. Micoplasma tiene membrana citoplasmática con esteroles y ya vamos a ver por qué. ¿Qué funciones realizan las membranas citoplasmáticas en las bacterias? Vean ustedes, por eso hay una semejanza con las células eucariotas. Realiza funciones de permeabilidad selectiva y transporte mediado por portadores, eso ya lo sabemos, transporte de electrones, fosforilación oxidativa, excreción de exoenzimas a través de mecanismos como estos, ¿verdad? La excreción son proteínas de excreción que se encuentran a nivel de lo que es la membrana citoplasmática de las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias se alimentan, las bacterias van a degradar polímeros y al degradar polímeros van a producir enzimas que pueden ser mortales para la misma bacteria. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Excretarlas. Y esas enzimas, en el caso de que nos infecten a nosotros, van a ser los que van a producir la patología en el humano.
¿Cómo la excretan? A nivel de mecanismos de excreción. Existen 7. Aquí solo están representados 5 para bacterias gram negativas y están denominados o están numerados con números romanos 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, con números romanos. Son tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Entonces, todo eso es un solo tema, sistemas de excreción de enzimas, sobre todo endoenzimas hacia el exterior de las bacterias, ¿verdad? Eso es esto, la excreción de eso, enzimas hidrolíticas. Hay transporte a nivel de la membrana citoplasmática de la bacteria de enzimas y moléculas que participan en la biosíntesis de DNA, de polímeros de la pared y portan receptores y proteínas quimiotácticas. Entonces, la membrana citoplasmática para las bacterias es importantísima, al igual que la siguiente estructura, que es la pared. Muy bien, eso lo revisan ustedes, por favor. Sistema de excreción y de transporte y permeabilidad, que no es lo mismo que el de excreción. En las bacterias, 2 tipos de sistema, o 3 tipos de sistema: el transporte pasivo, transporte activo y la translocación de grupos. Ahí está en Yahweh bien descrito. Entonces, una estructura que se forma a partir de la membrana citoplasmática de la bacteria son los mesosomas. ¿Y los mesosomas qué son? Pues los mesosomas son invaginaciones. Son invaginaciones de esta membrana citoplasmática. ¿Con qué objetivo? Actuar en la replicación de los cromosomas. Como la bacteria no tiene núcleo, no tiene uso mitótico, entonces el uso mitótico, recordemos que sirve para separar los cromosomas uno de otro, ¿verdad? Entonces, cuando la bacteria entra a replicarse por medio de bipartición o fisión binaria, se produce una replicación del cromosoma de tal manera que va a formar una copia igual y se van a formar 2 copias de ese material genético en las bacterias. A esa copia del cromosoma, del material genético, se le van a unir esas invaginaciones, los mesosomas. ¿Y de dónde vienen los mesosomas, dije? ¿De qué estructura? De la membrana citoplasmática. Entonces, la membrana citoplasmática invaginada forma los mesosomas, se une a los cromosomas y hace que estos se separen en un polo y otro. Y aparte de eso, el citoplasma se va a dividir porque a nivel de la pared se va a formar un tabique transversal que va a dividir a la bacteria en 2. Y entonces van a surgir 2 células idénticas entre sí. Esa es la bipartición binaria o fisión binaria en las bacterias. ¿Ok? Entonces ahí actúan estas invaginaciones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Voy a tomar un poquito de agua porque siento tiempo. Entonces, vamos a ver ahora otra estructura. Como vamos de adentro hacia afuera, la siguiente estructura es la pared. Existen diferencias en las bacterias, ¿verdad?, en cuanto a la pared. Y allí vino antiguamente, yo digo, si es que todo es pensar, fijarse, analizar. Un científico danés, si mal no me acuerdo, Christian Gram, entonces él inventó una técnica de coloración porque
en alguna medida observó que las bacterias presentaban estructuras a nivel de la pared diferentes. Y entonces, con esa coloración, estableció dos grandes grupos taxonómicos, o sea, de división de bacterias, que son las gram positivas y las gram negativas. Algunos ya cuando dije ahorita gram positivas, ya se les volvió a la cabeza, ya recordaron el colorcito. ¿De qué color son las gram positivas? ¿De qué color? Morado. ¿Y las gram negativas? Rosado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La diferencia en los dos grandes grupos es a nivel de la pared. Las bacterias que tienen una pared con una mayor cantidad de péptidoglicano van a ser ¿qué? Gram positivas. ¿Por qué? Porque el péptidoglicano lo que va a hacer es que va a retener el colorante primario de la coloración de Gram, y ese colorante primario se llama cristal violeta, ¿verdad? Entonces van a quedar de color morado. Esas son las gram positivas. ¿Qué sucede con las bacterias que a nivel de su pared tienen una menor cantidad de péptidoglicano? Van a retener hasta cierto punto el colorante primario, el cristal violeta de la coloración de Gram, pero como no es lo suficientemente abundante, cuando hacemos un paso de coloración, entonces lo va a liberar, lo va a soltar. ¿Y de qué color van a ser las bacterias Gram negativas? De color rosado, porque adquieren el colorante de contraste, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación establece una clasificación taxonómica en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. La diferencia es la cantidad de péptidoglicano. En las bacterias gram positivas, el péptidoglicano ocupa alrededor del 50% del peso seco de la pared. En las bacterias gram negativas, el péptidoglicano ocupa del 5 al 10% del peso seco de la pared, mucho menor, ¿verdad? Además de eso, la pared de las bacterias gram negativas está formado por un espacio que se denomina espacio periplásmico y una estructura que está fuera de la pared, que es la última capa de la pared, que es la membrana externa. Entonces, la pared de las bacterias gram negativas está formada por el espacio periplásmico, el péptidoglicano a nivel del espacio periplásmico y la membrana externa. La pared de las bacterias gram positivas está formada únicamente por el espacio periplásmico, que es mucho menor, de menor tamaño que el espacio periplásmico que las bacterias gram negativas y el péptidoglicano. Antiguamente, y lo voy a reforzar, se creía que las bacterias gram positivas no presentaba espacio periplásmico, pero ahora se sabe que sí existe espacio periplásmico, ¿verdad? No en la cantidad, no en el espacio que se ocupa en las bacterias gram negativas, es mucho menor, pero ustedes pueden ver acá, esta es la membrana externa, este es el espacio periplásmico y este es el péptidoglicano. Entonces, lo único que no tiene esa pared de las bacterias gram positivas es membrana externa, correcto. Las gram negativas sí tienen esa membrana externa, ¿ok? Pero la diferencia estructural, el compuesto estructural que diferencia a las gram positivas y gram negativas, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah?
Correcto, muy bien. Entonces creo que sí, la cantidad de péptidoglicano, creo que ha quedado claro. Muy bien, y aquí otro dibujito en donde podemos ver la diferencia del péptidoglicano, ¿verdad? Incluso la ubicación, miren la diferencia del péptidoglicano en las bacterias gram positivas y las gram negativas, ¿verdad? Aquí tenemos la membrana citoplasmática o membrana interna, el espacio periplásmico y el péptidoglicano. Y aquí en las bacterias gram negativas, la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico de mucho mayor tamaño, miren ustedes, en medio del espacio periplásmico y entre la membrana interna y externa, la pequeña cantidad de péptidoglicano, y tenemos la membrana externa que no se encuentra acá. Creo que queda claro, porque eso lo vamos a ocupar de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo está químicamente formado el peptidoglicano? ¿Cómo está constituido? Son tres compuestos básicos del peptidoglicano. Vamos a ver que en la cadena principal, formando láminas entre sí, ¿verdad? Vamos a ver que está formado por el N-acetil murámico y el N-acetilglucosamina. Estos carbohidratos van a estar formando polímeros complejos, formando las láminas, y van a estar unidos entre sí por medio de enlaces beta 1,4. El enlace beta 1,4 hace que estos compuestos, el N-acetilmurámico, de hecho, el peptidoglicano también se conoce con el nombre de mureína por este compuesto. O sea que cuando ustedes les digan el peptidoglicano o mureína, eso es un sinónimo. ¿Por qué? Por ese compuesto, el N-acetilmurámico. Y además del N-acetilmurámico encontramos el N-acetilglucosamina. Entonces, estos enlaces entre ellos es un enlace fuerte. ¿Por qué? Porque la forma de las bacterias está siendo reproducida, está siendo dada por la pared celular, ¿verdad? Esta estructura de la pared celular es la que va a reforzar la forma de las bacterias. Entonces, ese enlace beta 1,4 puede ser destruido por lisozima. ¿Y a dónde hay lisozima? ¿Dónde está esta enzima? Pues en las secreciones humanas, por ejemplo en la saliva, en las lágrimas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa enzima, la lisozima, puede destruir este enlace. Ahora, uniendo estas láminas entre sí, se encuentran una cadena de péptidos, que es esta, acá, que es esta, la cadena peptídica. Resulta que antiguamente se creía que esa cadena peptídica que une a las láminas de estos compuestos para formar la capa de peptidoglicano estaba formada únicamente por 4 aminoácidos proteicos, pero ahora se sabe que no, que las bacterias pueden tener diferencias a nivel de la composición de esos péptidos. Por lo tanto, vamos a ver nosotros que hay bacterias que pueden presentar 2 péptidos, 3, 4 y hasta 5. Y hay diferencias a nivel de estos péptidos. Pueden ver ustedes que los sitios de variación estructural en el peptidoglicano puede ir a partir del N-acetilmurámico, a partir del primer aminoácido, que generalmente es alanina, glutamina, a nivel del tercer aminoácido, cuarto y quinto. Ahí puede haber variación. De hecho, ¿de dónde va a surgir entonces que unos tengan forma redonda y que otros tengan forma alargada? A partir de esta estructura, del cambio. El cambio se va a producir a nivel de esos
péptidos, a nivel de los péptidos que forma parte del péptido glicano. Y entonces la bacteria va a poder cambiar de forma cuando lo amerite. ¿Queda claro? ¿Queda claro, jóvenes? Porque yo lo voy a preguntar, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que la variación puede ser acá. Los libros, sobre todo, Yagües menciona que está formado por 5 péptidos, o sea, que es un pentapéptido, pero pueden existir bacterias que tengan 2, 3, 4, 5, dependiendo de la forma que ella necesite. ¿En dónde puede haber también cambio en esta pared de las bacterias? A nivel del puente interno peptídico, porque resulta que para que estas láminas se unan, necesitan el puente peptídico, que ya mencioné, que puede ser de 2 a 4 aminoácidos, y ese puente peptídico necesita un puente intermedio que generalmente está formado por glicina, pero algunas bacterias cambian ese aminoácido por otro aminoácido y entonces ya da una forma diferente de la bacteria. En la bacteria, una morfología diferente en la bacteria. ¿Queda claro entonces que por eso es importante el péptido glicano, que está formado de las 2 azúcares diferentes que forman las láminas, y esas láminas se unen por el puente peptídico, tanto interno como este puente que enlaza a todas las láminas? ¿Queda claro? Ya puedo preguntar, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos eso. Entonces, ¿cuáles son las funciones en la pared bacteriana importante? Protección osmótica, ya lo dije, protección osmótica, los cambios de presión. Hay mayor presión en la mayoría de casos externa que en el interior de la bacteria, y esa presión diferente, esa diferencia de presión puede hacer que la bacteria explote, ¿verdad? Para eso entonces está la pared, además de darle la forma, realiza la protección osmótica. Participa también en la división celular. ¿Por qué? Porque cuando la bacteria comienza a dividirse o la bacteria se divide, va a formar nuevas láminas de péptido glicano, y esas láminas de péptido glicano se van a sobreponer sobre las láminas antiguas de péptido glicano de las bacterias. También la pared celular es importante sitio de determinantes antigénicos como ¿cómo se llaman? Carbohidratos. Ahí tenemos un ejemplo, el antígeno de Forestman con esta bacteria, que es un coco gram positivo, un estreptococo. También es responsable de la actividad inespecífica de una endotoxina o de la endotoxina, sobre todo a nivel de qué tipo de bacterias. Gram negativas. ¿Por qué? Porque las gram negativas presentan una estructura adicional en la pared. ¿Cuál era? ¿Qué nombre recibe la estructura que tiene la pared de las bacterias gram negativas que no tiene la pared de las gram positivas? Membrana externa. Entonces, a continuación vamos a ver que parte de esa membrana externa está formada por un lípido, el lípido A, y ese lípido A solo para las bacterias gram negativas se constituye en una endotoxina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué componentes particulares o especiales encontramos? Porque todo lo que yo mencioné anteriormente corresponde a una estructura química tanto de bacterias gram positivas como gram negativas, ¿verdad? O sea, hay espacio periplásmico y hay capa de péptido glicano, excepción en las gram negativas, la membrana externa. Pero ¿qué componentes especiales
especiales hay a nivel de la pared de las bacterias gram positivas? Pues existen, aquí tenemos estos polímeros de ácido teicoico, ¿verdad? El ácido teicoico que puede estar unido de forma covalente a lo que es el péptido glicano, a ciertos aminoácidos del péptido glicano, y entonces se conoce como ácido teicoico. Pero cuando este compuesto está unido a los fosfolípidos de la membrana plasmática o membrana interna, se conoce como ácido lipoteicoico. Entonces, de estos compuestos en la membrana, en la pared de la bacteria gram positivas hay de dos tipos: el ácido teicoico unido a el péptido glicano y el lipoteicoico que está unido a la membrana plasmática. ¿Qué hace este compuesto? Estos ácidos, el ácido teicoico y lipoteicoico, va a participar en la estabilidad de la pared de las bacterias gram positivas, ¿verdad? Va a participar en hasta cierto punto, cierto grado, en la permeabilidad, aunque esta pared no realiza esa función. Pero lo más importante es que participa en esa estabilidad, dándole la estabilidad a la pared de las bacterias gram positivas. Solo las bacterias gram positivas presentan ácidos teicoicos, las gram negativas no. Y aquí tenemos nuevamente el espacio periplásmico, que es un espacio que tiene una sustancia coloidal, o sea, una sustancia espesa coloidal granulosa, formada sobre todo por proteínas y enzimas de excreción. Esa es la pared de las bacterias, los componentes especiales de las bacterias gram positivas. ¿Qué diferencia hay con la pared de las gram negativas? Pues aquí tenemos el espacio periplásmico. En el espacio periplásmico la pequeña cantidad de péptido glicano, que ya vimos la composición, y ahora vamos por esta estructura, ¿verdad? Esta estructura que no la contienen la gram positiva, sino solo la gram negativa, y que se llama membrana externa. La membrana externa está formada por una bicapa. La capa interna, la cara interna de la membrana externa está formada por fosfolípidos hidrófobos, ¿verdad? Vemos que el fosfolípido tiene esta cabeza hacia adentro porque no va a tener contacto con el agua, pero esta otra capa, la capa externa, no está formada por fosfolípidos, sino que está formada principalmente por lípidos, y el lípido que contiene esta capa, vean ustedes, es diferente, está representado con estos cuadros, se llama lípido A, y ese lípido A constituye la molécula endotóxica o endotoxina solo de las bacterias gram negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo las bacterias gram negativas van a producir esta endotoxina que se denomina lípido A. Unido al lípido A vamos a encontrar este compuesto que son sacáridos, ¿verdad? Y al unirse con el lípido se denominan lipopolisacáridos toda la molécula, ¿verdad? Entonces, en este carbohidrato, ¿verdad? Este polisacárido va a tener dos, ¿cómo se llama? Zonas. Tenemos la zona que está unida hacia el lípido, que se denomina el polisacárido O interno, y tenemos la zona del polisacárido O más externo aquí, que sobrepasa la superficie de la bacteria y que se convierte en un determinante antigénico importante en las bacterias gram negativas y que sirve para clasificarlo. Entonces, toda la molécula que se presenta en la membrana externa, y es importantísimo, de las bacterias gram negativas, se denomina LPS,
O sea, esa es la abreviatura, el nombre es lipopolisacárido y se encuentra en esa membrana externa únicamente de las bacterias gram negativas. ¿Quedó claro? Que hay componentes especiales tanto en la pared de las bacterias gram positivas como en las gram negativas. No se me duerman, pongan atención. Veamos qué sigue. Ya lo dije. Ahora veamos el espacio que está entre la membrana interna y el peptidoglicano y la membrana interna y externa, ¿verdad?, de las bacterias gram negativas. Vamos a ver nosotros que ese espacio se denomina el espacio periplásmico y dije que estaba formado por una sustancia coloidal compuesta por proteínas y por enzimas. De hecho, así es como se descubrió en las bacterias gram positivas, porque se creía que solamente las gram negativas tenían, y ustedes van a encontrar en Jawes y en Murray una tablita, sobre todo en Jawes 27ª o 28ª edición, en donde hay una tablita en donde dice diferencias de la pared de las bacterias gram positivas y gram negativas, y solo van a encontrar espacio periplásmico en las gram negativas. Entonces van a decir, la licenciada se equivocó, y no me he equivocado. ¿Por qué? Porque las gram positivas también lo tienen. De hecho, así fue descubierto en las bacterias gram positivas, porque los investigadores se preguntaron, bueno, ¿y si las bacterias gram positivas excretan enzimas hidrolíticas, a dónde se ubican las enzimas hidrolíticas? Como por ejemplo las fosfatasas, las nucleasas, las ribonucleasas, que son enzimas que van a degradar el ADN, el ARN en las bacterias, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, ¿a dónde se ubican esas enzimas hidrolíticas en las bacterias gram positivas? Pues se ubican allí, en el espacio periplásmico. ¿Para qué? Para que luego sean excretadas hacia el exterior y para que en el citoplasma no haga daño a las células, a las pocas estructuras que hay en el citoplasma de esas bacterias. ¿Cuáles son las funciones de ese espacio periplásmico? Ahí se producen mecanismos como oxidación de proteínas, secreción de proteínas hidrolíticas, realiza una función parecida a la del retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Hay plegamiento de proteínas, secreción de LPS hacia la membrana externa en las bacterias gram negativas, secreción de lipoproteínas, hay almacenamiento de proteasas, fosfolipasas, nucleasas y fosfatasas. Voy a dejar un ratito para que lo copien porque no lo van a encontrar en ningún libro, ¿verdad? No lo van a encontrar porque proviene de un artículo que yo encontré. Si quieren les paso el artículo, ¿verdad? Está muy bonito, compara 4 bacterias gram positivas de diferentes formas. Se los voy a pasar, se los voy a regalar. Bien, cópienlo por favor. Cópienlo, no le saquen foto, después no van a saber ni siquiera escribir el nombre de ustedes, se les va a olvidar. Estoy cansada ya. ¿Ya copiaron? Uno copie, el de la par copie la mitad de abajo y el otro la mitad de arriba, y luego yo así hacía. Antes no nos andaban diciendo copien, no teníamos ni siquiera celulares ni computadoras, así es que bueno, se los paso al final. Diferencias entre las paredes, ya lo vimos. La pared de las bacterias gram positivas tiene ácidos teicoicos que se convierten en un factor de virulencia, y el contenido del peptidoglicano mayor en las gram positivas. Las gram negativas no tiene ácido teicoicos ni lipoteicoicos, sí membrana externa, LPS, un factor de virulencia diferente, ¿verdad?, en la pared, y contiene menor cantidad de peptidoglicano. Ahora veamos que
que existen bacterias que no son coloreadas con la coloración taxonómica, la coloración de Gram. ¿Qué sucede entonces con estas bacterias? Para poderlas observar y estudiar necesitamos técnicas especiales. Una de estas bacterias pertenece al género Mycobacterium. Ya ustedes lo conocen, aunque sea por oídas, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, por oído. Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis, y esa bacteria tiene la peculiaridad que su pared, además de presentar peptidoglicano de tipo gram positivo, o sea que es una bacteria ultraestructuralmente gram positiva. ¿Por qué decimos ultraestructuralmente? Porque nunca va a ser coloreada por Gram. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de ceras y lípidos formando parte de la pared, arriba de lo que es el peptidoglicano. Entonces, esa capa la va a hacer resistente a la coloración de Gram. ¿Pero por qué dije que era ultraestructuralmente Gram positiva? Porque a nivel de lo que es el microscopio electrónico, a nivel de lo que son las técnicas de biología molecular, se ha determinado que la composición de ese peptidoglicano es de tipo Gram positivo por composición química. ¿Ok? ¿Queda claro? Pero ella no va a ser coloreada por Gram. Ahora, ¿por qué? Por esta cantidad de lípidos y de ceras que hay en la parte de la pared. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan técnicas especiales como la coloración de Searle-Niels, en donde estos lípidos y ceras se van a reblandecer, no se eliminan, sino que se reblandecen. ¿Para qué? Para que el colorante primario de la coloración de Searle-Niels, que es la fuchsina fenicada, ya no es el cristal violeta, sino la fuchsina fenicada, pueda penetrar y pueda quedar unida a la pared. Entonces, esos bacilitos se van a ver de color rojito, porque la fuchsina es así, es de ese color. Entonces, ese es un tipo especial, en donde, si yo hablo rápido, jóvenes, así es que no vayan con dibujitos y cositas así. Otro género de bacteria, lo he venido diciendo en toda la clase, ¿verdad?, que no se colorea con Gram, es Mycoplasma. ¿Por qué? Porque Mycoplasma siempre va a ser la excepción de la regla en las bacterias. Resulta que Mycoplasma no tiene pared, y si no tiene pared, entonces ¿cómo lo vamos a colorear con Gram, verdad? No lo podemos clasificar con esa coloración. Entonces, el Mycoplasma no tiene pared, lo que tiene es una membrana trilaminar formada por una bicapa lipídica, y esa bicapa lipídica, en medio de los fosfolípidos hay esteroles, y ya expliqué para qué son los esteroles. Entonces, los micoplasmas van a formar si producen morfologías que se conocen con el nombre de esferoplastos. Esferoplastos. ¿Por qué? Porque la membrana citoplasmática se moldea de acuerdo a las condiciones ambientales que se presentan. Muy bien, entonces en la división bacteriana, que ya hablé un poquito, ¿verdad?, dije que es por fisión binaria, y aquí ven ustedes la fotografía del DNA, del cromosoma bacteriano replicándose, ¿verdad?, de forma idéntica. Y ya vimos todo lo que expliqué, que se unen los mesosomas para dividir los cromosomas, y luego se forma el tabique para dividir el citoplasma y la pared, y que se formen dos células hijas idénticas. Por lo tanto, a eso se conoce como fisión binaria. No existe mitosis ni meiosis en las bacterias. Muy bien, esas eran las estructuras permanentes. Veamos las estructuras variables que presentan las bacterias. Las estructuras variables o accesorias, es decir,
que pueden presentarlas o no. Dentro de esas estructuras variables o accesorias tenemos la cápsula, los flagelos, las fimbrias y pilis y las esporas. O sea que esto no es que van a estar, es que pueden estar en algunos géneros. Y ahí tenemos en primer lugar la cápsula. La cápsula se denomina por su composición, que es más frecuente, conocida como glicocálix, ¿verdad? Glicocálix de hecho significa cápsula, ¿verdad? Y existen diferentes naturalezas químicas en esta cápsula. La cápsula no forma parte de la pared de la bacteria, está sobre la bacteria, le está cubriendo a la bacteria, ¿verdad? Es un polisacárido, es todo esto que ustedes ven. Aquí está la bacteria, el citoplasma, la membrana citoplasmática, la parte más oscura que correspondería a la pared, y sobre la pared va a estar el polisacárido extracelular, ¿verdad? Que sería esa cápsula. Hay de dos tipos: la cápsula en sí, cuando ese polisacárido es denso y está unido firmemente a la bacteria, se conoce como cápsula. Y cuando ese polisacárido es más laxo, más débil, menos grueso, se conoce como capa mucosa o capa mucilaginosa. ¿Ok? Entonces va a depender de la cantidad del compuesto. Ahora, importante, porque la cápsula constituye un factor de virulencia para las bacterias que lo contengan, es decir, no todas las bacterias van a contenerla, y aquellas que la aporten, que la tengan, le va a dar un plus en cuanto al factor de virulencia. ¿Por qué? Porque esas bacterias van a evitar la fagocitosis. Y la fagocitosis es un mecanismo de defensa de la inmunidad inespecífica que la realiza nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune. Algo saben sobre eso. Entonces, eso hace que estas bacterias puedan evadir el sistema inmune a través de la fagocitosis, y por eso se constituye como un factor de virulencia. ¿Cómo se llama? Este cuadrito representa los tipos de subunidad química que pueden estar formando las diferentes cápsulas, y tenemos que puede ser de naturaleza química, como el ácido glutámico, glucosa, fucosa, ¿verdad? Ribosa, ribitol, fosfato, incluso ácido N-acetil murámico, etcétera. Entonces existe una gran cantidad de composiciones químicas para esa estructura importante en las bacterias. ¿Cuál es la otra estructura aneja o anexa en las bacterias? Los flagelos, ¿verdad? Y los flagelos se relacionan con la motilidad y quimiotaxia. La quimiotaxia es el movimiento dirigido por medio de moléculas químicas en las bacterias. Entonces, ellas siguen ese ¿cómo se llama? Camino que está señalado por sustancias químicas, y se mueven a través de esta estructura que es el flagelo. Aquellas que la tengan, ¿verdad? Las que la tienen son apéndices. Este flagelo es un apéndice, y existen tres partes básicas en los flagelos, y vamos a ver nosotros que las tres partes básicas del flagelo es el filamento que está unido al gancho, y el filamento sobrepasa la superficie de la bacteria, ¿verdad? En este caso es una bacteria ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Hablen fuerte. ¿Cómo es que gritan? Gran negativa, ¿por qué? ¿Por qué? Uno, porque posee membrana externa. Muy bien, correcto. Entonces vamos a ver nosotros que el filamento sobrepasa la membrana externa,
pero a la vez va a estar atravesando la membrana externa, el espacio periplásmico, hasta engancharse profundamente en lo que es en toda la membrana citoplasmática. Vean ustedes, en la membrana citoplasmática existe esta estructura que se conoce como motor. ¿Y el motor qué es lo que hace? El motor le da la fuerza al filamento para poder moverse. El rotor gira como una licuadora, ¿verdad? Y gira a través de la fuerza que se produce, la fuerza motriz que se produce en el intercambio de protones. Se produce cierta cantidad de ATP y ese ATP hace que el motor gire, y entonces el flagelo gira de esta manera o gira así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mueve a la bacteria, aquellas que lo tengan. ¿Y hasta dónde lo lleva? Hacia zonas en donde hay alimento, en donde haya pH adecuado, temperatura, ¿verdad? Eso es lo que busca la bacteria. Ahora, esa es la ventaja de la motilidad. Los flagelos, este apéndice está formado estructuralmente, químicamente, por proteínas. Y la proteína que forma a los flagelos se conoce como flagelina. Fácil, ¿verdad? Si yo lo pregunto, la flagelina. Y esta, como es una proteína, y los mejores antígenos o inmunógenos son las proteínas químicamente. Entonces vamos a ver que esa proteína flagelar se convierte en un inmunógeno o antígeno y se conoce como antígeno H. En el caso de las cápsulas también se pueden convertir en inmunógenos y se van a conocer con el nombre de antígeno K, de cápsula, y K, de kiosco, de Kiko, ¿de qué otra cosa? 4 formas básicas de los flagelos de acuerdo al número y a la disposición. Y ahí tenemos aquellas bacterias que presentan un solo flagelo en uno de sus extremos de su cuerpo. Entonces ese flagelo se conoce como monótrico. Las bacterias que presentan flagelos en ambos extremos de sus cuerpos se va a conocer como anfítricos. Las bacterias que presentan flagelos en forma de penacho, o sea, un buen número, no solo 2, y en uno de sus polos, de sus extremos, se conoce como lofótrico. Y las que tienen los flagelos alrededor de todo su cuerpo se conocen como perítricos, ¿verdad? O perítricos. Muy bien. Veamos entonces lo que son las otras estructuras anexas, como las fimbrias y pilis. Las fimbrias, ¿verdad? Las fimbrias son pilovellosidades, o sea que son vellosidades que se encuentran en la superficie de las bacterias, alrededor de las bacterias, y se diferencian de los flagelos porque son más delgadas, el grosor es más delgado que el flagelo y más cortas, y se ubican alrededor de la superficie de la bacteria. Esas fimbrias sirven para unirse a las superficies celulares, o sea que también es un factor de virulencia, ¿verdad? Existen 2 tipos, las fimbrias simples, como esta, la tipo 4, que sirve para adherirse a la superficie, y las fimbrias que participan en los mecanismos de ¿cómo se llama?, de reproducción, iba a decir otra palabra pero se me escapó, de reproducción, que se llaman pilis o pilus sexual. Pili es el plural y el singular es pilus sexual, por lo tanto aquí hay solo uno, es pilus
sexual. Entonces, ese tipo de fimbria, ¿verdad?, lo que va a hacer es que produce un conducto como un pequeño canal, claro, delgadito, y a través de ese canal, de ese conducto, se va a transportar la molécula, un pequeño fragmento del ADN de la bacteria donadora hacia la bacteria receptora. Entonces, el pilus sexual participa en el mecanismo de conjugación. Y por último, tenemos las endosporas, ¿verdad? Las esporas, pero mejor dicho, endosporas. Vamos a ver que la endospora es una cubierta de tipo grueso que se produce en las bacterias que existe una decadencia o una limitación de nutrientes, cambios de temperatura, ¿verdad?, por ejemplo, acción de agentes, y que es lesiva para esa bacteria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una parte del cromosoma se va a replicar, solo una parte. Esta no es una bipartición binaria, porque el cromosoma no se va a dividir exactamente en dos, sino que solo una pequeña parte. Hay una transformación en la bacteria y una pequeña parte de ese cromosoma se ubica a nivel de uno de los extremos de la bacteria, del citoplasma de la bacteria, y entonces se comienza a formar un tabique para que el citoplasma se delimite y se forme, aquí ven ustedes el tabique, y se formen dos membranas, una que es el peptidoglicano y otra que es la corteza de esa estructura que es la endospora. Al final vamos a ver nosotros que se va a producir dentro de la célula madre, de la bacteria madre, esta endospora, y al morir esa célula por falta de nutrientes, esta va a liberar la endospora. La endospora, cuando llega a condiciones adecuadas de alimentación, o sea que hay nutrientes, que hay pH adecuado, temperatura, esta endospora, esta cubierta, puede reblandecerse y liberar el material genético y ciertas enzimas para que se produzca nuevamente el crecimiento de la bacteria. Y entonces a eso se le denomina, a ese proceso se le denomina germinación. Es decir, que pasa la endospora nuevamente a una bacteria vegetativa, ¿verdad?, y a eso se le denomina germinación. Generalmente esta cubierta de la endospora, la cubierta más externa, está formada por un compuesto que proviene a partir de un aminoácido como es la glicina, que es el ácido dipicolínico, y ese ácido dipicolínico vuelve muy fuerte, muy resistente la cubierta de la espora. ¿Por qué se llama endospora? Porque surge en el interior de la célula bacteriana. Es lo mismo, y muchas gracias. Preguntas, espérenme. Preguntas antes de eso. Una semilla. Germina. Es un mecanismo de resistencia. No hablemos de semillas. La endospora es un mecanismo de resistencia bacteriana, ¿verdad? Generalmente las endosporas se producen en aquellas bacterias que se encuentran en el medio ambiente. Existen géneros que producen especialmente endosporas, como por ejemplo los Clostridium, ¿verdad? Es uno de los géneros que más la producen. Entonces es un mecanismo de resistencia bacteriana. ¿Otra pregunta?
Vaya, no tienen preguntas. Vean, aquí, probablemente por el mismo efecto del público, ¿verdad? Yo sé, cuesta dominarlo. Si ustedes tienen preguntas acerca de mi tema, me pueden encontrar en mi cubículo que está en el ala sur del departamento, que es donde no hay laboratorios, ¿verdad? El ala sur, en el pasillo. Si vamos aquí en el pasillo hacia la derecha, el primer cubículo a mano izquierda frente al laboratorio de micología. Eso sí, preguntas dirigidas, o sea que usted ha estudiado el tema y me pregunta en base a duda real para que discutamos. ¿Quieren el artículo? Gracias.